Si te preguntas por qué la vida está pasando por una tormenta, escucha esta promesa de Dios. Si sientes que tu vida se está desmoronando, no es casualidad que estés aquí en este preciso momento. No es coincidencia que estas palabras hayan llegado a ti cuando todo parece confuso, cuando las respuestas no aparecen y cuando el peso que llevas se ha vuelto más difícil de ignorar. Hay algo más profundo ocurriendo. Algo que tus ojos todavía no alcanzan a comprender, pero que tu alma ya empezó a sentir. Tal vez has estado tratando de mantenerte firme. Has seguido adelante, aunque por dentro te sientas agotado. Has intentado sostener lo que se está cayendo. Has tratado de entender lo que no tiene explicación. Has buscado una forma de recuperar el control. Pero cuanto más lo intentas, más parece que todo se escapa de tus manos, como si estuvieras luchando contra algo que no puedes detener. Y en medio de ese cansancio, aparece una pregunta que no te deja en paz. No siempre la dices en voz alta, pero la sientes con fuerza dentro de ti. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Esa pregunta no nace de la duda superficial, nace del dolor, nace del desconcierto, nace de un corazón que necesita encontrar sentido en medio de la tormenta. Pero escucha esto con atención, porque puede cambiar lo que estás sintiendo ahora mismo. Lo que estás viviendo no es un error, no es un abandono, no es una señal de que Dios se ha alejado de ti. Aunque todo parezca inestable, aunque sientas que estás solo, hay una verdad que no ha cambiado. Dios sigue presente, incluso en lo que no entiendes. Hay procesos que solo comienzan cuando todo lo demás se detiene. Hay momentos en los que la vida se sacude no para destruirte, sino para revelarte algo que no podrías ver de otra manera. Y es precisamente en medio de esta tormenta donde una promesa empieza a tomar forma. Una promesa que no depende de tus circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. No te vayas de este momento. No intentes escapar de lo que estás sintiendo. Quédate, porque lo que estás a punto de entender puede cambiar la forma en la que ves todo lo que estás viviendo. Hay algo que Dios quiere mostrarte en medio de esta tormenta, y si decides escuchar, nada volverá a ser igual. La interrupción de la tormenta. Cuando todo se detiene y algo comienza. Hay momentos en los que la vida cambia sin previo aviso. No hay señales claras, no hay tiempo para prepararse, no hay forma de anticiparlo. Simplemente ocurre. Algo se rompe, algo se mueve, algo deja de funcionar como antes. Y en ese instante, todo lo que parecía estable comienza a tambalearse. Intentas reaccionar rápido. Intentas encontrar soluciones, reorganizar lo que se desordenó, recuperar el control. Pero por más que lo intentas, nada responde como antes. Es como si todo hubiera entrado en un ritmo diferente, uno que no puedes dominar ni entender completamente. Y eso genera una inquietud que no se va. Lo más difícil no es solo lo que está pasando afuera, sino lo que comienza a moverse dentro de ti. Aparece el miedo, la incertidumbre, la sensación de no saber qué hacer. Empiezas a cuestionar decisiones, caminos, incluso tu propia fe. Y aunque intentas mantener la calma, hay algo dentro de ti que sabe que esto no es un momento común. Y es ahí donde necesitas detenerte y mirar con otros ojos, porque no todo lo que se rompe está destinado a destruirte. Hay cosas que se rompen porque ya no podían sostener el propósito que Dios está formando en tu vida. Hay estructuras que parecían firmes, pero estaban construidas sobre algo que no iba a resistir lo que viene. Esta tormenta no llegó para terminar contigo. Llegó para interrumpir una dirección que no te estaba llevando al lugar correcto. Llegó para sacarte de una zona donde todo parecía controlado, pero donde tu alma no estaba en paz. Llegó para abrir espacio a algo nuevo, aunque en este momento no puedas verlo con claridad. Dios no siempre comienza con respuestas, muchas veces comienza con interrupciones.
porque antes de construir es necesario remover. Antes de mostrar es necesario sacudir. Y aunque eso incomode, aunque duela, aunque genere confusión, forma parte de un proceso que no está fuera de control. Si decides no huir de este momento, si decides no taparlo con distracciones, vas a empezar a notar algo diferente. Vas a empezar a ver que esta interrupción no es el final, es el inicio de algo que todavía no comprendes, pero que tiene un propósito más grande de lo que imaginas. El caos interno, cuando todo se mueve dentro de ti. No es solo lo que está pasando afuera lo que te inquieta, es lo que empezó a moverse dentro de ti desde que todo cambió. Porque hay tormentas que no hacen ruido por fuera, pero por dentro lo desordenan todo. Tu mente no se detiene. Una idea lleva a otra. Una preocupación conecta con la siguiente y sin darte cuenta entras en un ciclo que no te deja descansar. Piensas en lo que pasó, en lo que podría pasar, en lo que deberías haber hecho diferente. Y mientras más intentas entender, más confuso se vuelve todo. Tu corazón también reacciona. Sientes miedo sin una razón clara, ansiedad que aparece sin aviso, una presión constante que no sabes cómo explicar. A veces intentas ignorarlo, pero vuelve. A veces intentas calmarlo, pero no responde. Y eso te hace sentir que estás perdiendo el control de ti mismo. Y en medio de ese caos comienzan a surgir preguntas más profundas. No solo sobre lo que está pasando, sino sobre ti, sobre tu camino, sobre tu fe. Empiezas a cuestionar lo que antes dabas por seguro. Empiezas a mirar tu vida con una inquietud que no tenías antes. Pero este caos no es vacío. No es solo confusión sin sentido. Es una revelación en proceso. Porque cuando todo dentro de ti se mueve, es porque algo que estaba oculto está saliendo a la superficie. Pensamientos que evitabas, emociones que no procesaste, verdades que no quisiste enfrentar. Dios no ignora ese caos. Él lo permite porque sabe que ahí comienza algo real. Porque mientras todo estaba en calma aparente, había cosas dentro de ti que no estaban alineadas. Y ahora, al salir a la luz, pueden ser transformadas. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Eso está escrito en el libro de los Salmos, capítulo 139, versículos 23 y 24. No es una oración de comodidad, es una invitación a que Dios entre incluso en lo que duele. No luches contra todo lo que estás sintiendo. No intentes silenciarlo a la fuerza, porque este momento no está aquí para destruirte. Está aquí para mostrarte algo que necesitas ver antes de avanzar. Y cuando empiezas a ver lo que hay dentro de ti, hay una pregunta que surge con más fuerza que todas las demás. La pregunta que duele. ¿Por qué Dios permitiría esto? Llega un momento en el que ya no puedes evitarla. No importa cuánto intentes distraerte, no importa cuánto trates de mantenerte ocupado, esa pregunta encuentra la manera de aparecer. Y cuando lo hace, no viene con suavidad, viene con peso, con urgencia, con una necesidad profunda de entender. ¿Por qué Dios permitiría esto en mi vida? No es una pregunta ligera. Es una pregunta que nace cuando el dolor se vuelve real, cuando la confusión supera la lógica, cuando lo que estás viviendo no encaja con lo que creías sobre Dios. Porque si Él es bueno, si Él tiene control, si Él cuida de ti, entonces, ¿cómo encaja esta tormenta en todo eso? Intentas responderla, buscas explicaciones, recuerdas lo que has escuchado antes, lo que otros han dicho, lo que tú mismo creías, pero nada parece suficiente, porque esta vez no es teoría, esta vez es tu vida, es tu proceso, es tu dolor, y lo más difícil no es la falta de respuesta, es el silencio que parece acompañarla. Sientes que preguntas, pero no hay una respuesta inmediata.
Sientes que buscas, pero no hay claridad. Y eso puede hacerte pensar que estás solo, que nadie está escuchando, que tal vez Dios está distante, pero no te apresures a sacar conclusiones desde el dolor, porque hay preguntas que no se responden de inmediato, no porque no tengan respuesta, sino porque están preparando algo más profundo dentro de ti. Hay procesos que no comienzan con claridad, comienzan con una ruptura de lo que creías entender. Dios no se ofende por tu pregunta, Él no se aleja porque dudes, Él no se aparta porque no entiendas. Al contrario, en ese momento donde te atreves a preguntar con sinceridad, estás entrando en un nivel más real de relación con Él. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso está escrito en el libro de Jeremías capítulo 33, versículo 3. No dice que entenderás todo de inmediato, pero sí que hay cosas que serán reveladas en el proceso. Tu pregunta no es el problema, es el punto de partida. Porque cuando te permites enfrentar lo que duele, cuando dejas de fingir que todo está bien, cuando reconoces que no entiendes lo que está pasando, algo empieza a cambiar dentro de ti. Y es en ese punto donde una nueva perspectiva comienza a formarse. Una que no elimina la tormenta, pero empieza a darle un significado diferente. El giro inesperado. La tormenta como proceso, no como abandono. Lo que estás viviendo no encaja con lo que esperabas de Dios. Pensabas que seguir adelante, confiar, creer, iba a mantener tu vida en orden. Pensabas que la fe te protegería del caos. Pero ahora, en medio de esta tormenta, todo parece contradecir esa idea. Y es aquí donde necesitas ver algo que no es evidente a primera vista. La tormenta no es una señal de abandono, es una señal de proceso. Esto cambia todo, pero no es fácil aceptarlo, porque cuando duele, lo primero que sientes es pérdida. Sientes que algo se fue, que algo falló, que algo no salió como debía. Pero no todo lo que se pierde es un error. Hay cosas que desaparecen porque ya cumplieron su propósito. Dios no está ausente en lo que estás viviendo. Él está activo en una dimensión que todavía no comprendes. Está trabajando en lo que no se ve, en lo que no puedes medir, en lo que no puedes controlar. Y muchas veces ese trabajo comienza rompiendo lo que parecía firme. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso está escrito en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Esto no es distancia. Es una forma diferente de obrar. Tú estás mirando la tormenta como un final. Dios la está usando como un comienzo. Hay cosas dentro de ti que solo pueden cambiar cuando lo que te rodea deja de sostenerte. Hay seguridades que necesitan ser removidas para que tu fe deje de depender de lo visible. Hay caminos que necesitan cerrarse para que puedas ser dirigido hacia uno nuevo. Y aunque en este momento no veas el resultado, el proceso ya comenzó. No todo lo que se sacude es para hacerte caer. A veces se sacude para soltarte de algo que ya no te estaba llevando a donde debes estar. A veces se rompe lo conocido para abrir espacio a lo que realmente necesitas. Este giro no elimina el dolor, pero le da dirección. Y cuando empiezas a entender que la tormenta tiene propósito, comienzas a ver que lo más importante no es lo que está pasando afuera, sino lo que se está formando dentro de ti. La batalla oculta, lo que Dios está transformando dentro de ti. Hay algo que no puedes ver, pero que ya está en movimiento. Mientras tus ojos están enfocados en lo que se rompió, en lo que perdiste, en lo que no salió como esperabas, hay una obra silenciosa ocurriendo dentro de ti. No hace ruido, no se anuncia, no se muestra de inmediato, pero está ahí, avanzando.
Porque la tormenta no solo toca tus circunstancias, toca tu interior. Empieza a exponer lo que antes estaba cubierto, reacciones que no entendías, miedos que no habías enfrentado, dependencias que parecían normales, pero que ahora se sienten frágiles. Y eso incomoda, porque te obliga a mirar más allá de lo superficial. Te das cuenta de que no todo estaba tan firme como pensabas, que tu seguridad estaba apoyada en cosas que podían desaparecer, que tu paz dependía demasiado de lo que podías controlar. Y cuando todo eso se mueve, descubres una verdad que no habías querido aceptar. Necesitas algo más profundo. Dios no está interesado en mantener una apariencia de estabilidad si por dentro hay áreas que necesitan ser transformadas. Él no trabaja solo en lo que los demás ven. Él va directo a lo que define quién eres cuando nadie está mirando. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Eso está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 y 2. Limpiar no siempre se siente bien, pero es lo que permite crecer. Lo que estás viviendo no es solo una prueba externa, es una poda interna. Hay pensamientos que están siendo corregidos, hay emociones que están siendo ordenadas, hay una fe que está dejando de ser superficial para volverse real, firme, independiente de lo que pase alrededor. Y aunque no lo veas claramente todavía, ya no eres el mismo que antes de la tormenta. Hay una batalla ocurriendo, pero no es contra lo que está fuera, es dentro de ti. Es la lucha entre lo que eras y lo que estás llamado a ser, entre la vieja forma de pensar y una nueva forma de confiar. Y en medio de esa batalla, algo empieza a quedar expuesto, una creencia que has llevado por mucho tiempo, pero que necesita ser confrontada. La mentira que muchos creen: si Dios me ama, no debería doler. Hay una idea que se instala en silencio y que parece lógica cuando todo va bien. Si Dios me ama, mi vida debería ser más fácil. Si Él está conmigo, no debería atravesar dolor. Si estoy haciendo lo correcto, las cosas deberían fluir sin romperse, pero esa idea comienza a quebrarse en cuanto llega la tormenta. Y cuando se quiebra, no solo duele lo que estás viviendo, duele también lo que pensabas que era verdad. Porque entonces empiezas a cuestionar el amor de Dios desde tu experiencia y no desde lo que Él ha dicho. Pero escúchalo con claridad. El amor de Dios no se mide por la ausencia de dolor, se revela en medio de él. Porque si el dolor fuera señal de ausencia, entonces la cruz no tendría sentido. Y sin embargo, es en la cruz donde el amor de Dios se mostró con más fuerza. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso está escrito en la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 8. El amor no evitó el sufrimiento, lo atravesó con propósito. Dios no te ama menos porque estás en una tormenta. No se ha alejado porque estás confundido. No ha perdido interés en ti porque las cosas no están saliendo como esperabas. Lo que está pasando no contradice su amor. Lo está revelando de una manera más profunda. Porque hay un tipo de fe que solo existe cuando todo está bien. Pero también hay una fe que se forma cuando todo tiembla y aún así decides creer. Esa fe no depende de resultados, depende de una convicción que no se rompe. Y es ahí donde esta mentira pierde fuerza. No todo lo que duele es señal de que algo está mal. A veces es señal de que algo está siendo transformado. A veces es la evidencia de que Dios está trabajando en niveles que no podrías alcanzar de otra forma. Si basas tu relación con Dios en la comodidad, cualquier incomodidad te hará dudar. Pero si entiendes que su amor permanece incluso en lo difícil, entonces tu fe deja de depender de lo que sientes y comienza a apoyarse en lo que es verdad.
Y cuando esa verdad comienza a asentarse dentro de ti, hay otro aspecto que se vuelve aún más desafiante, porque no solo duele lo que estás viviendo, también pesa lo que no estás escuchando. El silencio de Dios, cuando no responde como esperas. Hay algo que pesa más que la tormenta misma. No es solo lo que estás viviendo, es lo que no estás escuchando. Oras, buscas, esperas, pero la respuesta no llega como imaginabas. Y ese silencio empieza a inquietarte. Te preguntas si Dios te está escuchando, si realmente está atento a lo que estás pasando, si en medio de todo esto, Él sigue ahí. Porque cuando hablas y no recibes una respuesta inmediata, el corazón se llena de dudas que no siempre sabes cómo manejar. Pero el silencio de Dios no es vacío, no es ausencia, no es abandono, es una forma diferente de obrar. Porque tú esperas respuestas rápidas, claridad inmediata, dirección visible, pero Dios no siempre responde acelerando el proceso. Muchas veces responde profundizándolo. No te saca de la tormenta de inmediato, sino que te forma dentro de ella. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso está escrito en el libro del Éxodo, capítulo 14, versículo 14. No dice que todo se resolverá al instante, dice que hay una obra que no depende de tu esfuerzo. El silencio no significa que nada esté pasando, significa que hay cosas que se están moviendo en un nivel que no puedes percibir todavía. Mientras tú esperas una señal externa, Dios está trabajando en lo interno, alineando, fortaleciendo, preparando. Y este tipo de proceso no siempre viene acompañado de palabras. A veces viene acompañado de quietud. El problema es que el silencio te confronta. Te deja sin distracciones, sin respuestas inmediatas, sin control. Te obliga a quedarte contigo mismo, con tus pensamientos, con tu fe. Y ahí es donde se define algo importante. ¿Vas a confiar incluso cuando no escuchas? Porque confiar cuando todo es claro es fácil, pero confiar cuando no hay respuestas visibles, cuando el camino no está definido, cuando la voz no llega como esperabas, eso transforma tu relación con Dios. No estás siendo ignorado, estás siendo llevado a un lugar más profundo. Y en ese lugar, donde el ruido ya no domina, donde la urgencia empieza a perder fuerza, algo comienza a prepararse. Algo que no podía ser entregado antes. Porque hay una promesa que no llega en medio del ruido, llega después del silencio. La promesa revelada. Lo que Dios ya ha dicho sobre tu tormenta. Hay un momento en el que todo lo que has sentido, todo lo que has cuestionado, todo lo que has atravesado, te lleva a una verdad que no depende de tus emociones ni de tus circunstancias. No aparece al principio, no llega cuando todo es fácil. Se revela cuando has pasado por el silencio, cuando has enfrentado tus preguntas, cuando ya no estás huyendo de lo que sientes. La promesa no cambia lo que está pasando afuera de inmediato, pero cambia la forma en la que lo sostienes por dentro, porque Dios no se ha quedado en silencio para siempre. Él ya habló, y lo que dijo no depende de lo que ves hoy, sino de lo que Él es, de su fidelidad, de su propósito que no se rompe, aunque todo alrededor parezca inestable. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso está escrito en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. No dice algunas cosas, no dice solo las buenas, dice todas. Eso incluye lo que no entiendes, eso incluye lo que duele, eso incluye esta tormenta. La promesa no es que no habrá dificultad, la promesa es que nada de lo que estás viviendo está fuera del alcance de Dios. Nada está perdido. Nada es inútil. Todo está siendo usado en un proceso que todavía no ves completo. Tal vez no puedas conectar todo ahora. Tal vez no veas cómo esto puede tener sentido.
pero la promesa no depende de tu comprensión, depende de la fidelidad de Dios. Y eso no cambia. Este es el punto donde algo dentro de ti empieza a estabilizarse. No porque todo se resolvió, sino porque ahora sabes que lo que estás viviendo no es en vano, que hay una dirección, aunque todavía no sea visible. Y cuando esa verdad empieza a tomar lugar en tu interior, ya no puedes quedarte en el mismo lugar, porque una promesa escuchada exige una respuesta. El momento de decisión, entre confiar o seguir resistiendo. Llegas a un punto donde ya no se trata de lo que sientes, sino de lo que decides. Has visto lo que se rompió, has enfrentado el caos, has hecho la pregunta que duele, has atravesado el silencio y ahora has escuchado una promesa. Pero nada de eso transforma tu vida si no eliges cómo vas a responder, porque puedes escuchar y aún así resistir. Puedes entender y aún así aferrarte al control. Puedes reconocer la verdad y aún así seguir intentando sostener todo por tu cuenta. Y esa es la tensión que estás sintiendo ahora mismo. No es solo emocional, es una decisión interna que no puedes evitar. Parte de ti quiere confiar, quiere descansar, quiere soltar, quiere creer que Dios está en control, pero otra parte se aferra. Tiene miedo de lo que pueda pasar si deja de controlar, si deja de anticipar, si deja de intentar resolver todo por sí mismo. Esa lucha es real y no se resuelve con más pensamientos, se resuelve con una decisión clara. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso está escrito en el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. No es una sugerencia parcial, es una entrega completa. Confiar no es sentir seguridad en todo momento. Confiar es decidir soltar incluso cuando no tienes todas las respuestas. Es dejar de depender de tu propia lógica como única guía y permitir que Dios dirija lo que no puedes controlar. Este es el momento donde defines si esta tormenta te va a endurecer o te va a transformar. Porque si eliges resistir, el peso sigue en tus manos. Pero si eliges confiar, algo cambia inmediatamente dentro de ti. La presión disminuye, la urgencia pierde fuerza y empiezas a caminar desde otro lugar. No necesitas entender todo para decidir, no necesitas ver el final para dar este paso, solo necesitas elegir. Y cuando eliges confiar, algo más profundo se activa, porque la promesa deja de ser una idea y comienza a convertirse en una experiencia personal. La invitación personal. Esta promesa es para ti. No todos van a entender este momento. No todos van a sentir lo que estás sintiendo ahora, porque hay algo en esta experiencia que es íntimo, directo, personal. No es un mensaje general, no es una idea para cualquiera. Es una invitación que llega justo a donde tú estás. Esta promesa no es para los que solo escuchan por curiosidad. Es para los que están en medio de la tormenta, para los que ya no pueden fingir que todo está bien, para los que necesitan algo real, algo que sostenga cuando todo lo demás falla. Y por eso, esta promesa es para ti, no porque lo merezcas más que otros, no porque hayas hecho todo perfecto, sino porque Dios te ve exactamente donde estás. Ve tu cansancio, ve tu lucha, ve lo que nadie más entiende, y aún así no se aleja, no te deja, no te ignora. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso está escrito en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. No habla de un plan general, habla de un propósito específico que Dios tiene contigo. No estás fuera de ese propósito, no estás excluido, no estás olvidado. Esta tormenta no te ha sacado del plan de Dios, está siendo usada dentro de él. Y ahora,
esta invitación se vuelve clara. No es solo escuchar, no es solo entender, es recibir. Recibir que Dios está contigo incluso ahora. Recibir que esta promesa no es lejana. Recibir que lo que estás viviendo tiene un sentido que todavía no ves completo, pero que ya está en marcha. Este es el punto donde la fe deja de ser algo externo y comienza a ser algo vivido. Porque cuando entiendes que esto es para ti, ya no puedes mantener distancia. Y cuando das ese paso, algo cambia en la forma en la que ves todo lo que estás atravesando. El cambio de perspectiva, de castigo a propósito. Hasta ahora, has estado mirando esta tormenta desde un lugar que duele. La has visto como pérdida, como confusión, como algo que llegó para romper lo que tenías. Y desde esa perspectiva, todo pesa más, todo parece más difícil de sostener. Pero cuando la promesa entra en tu interior, algo comienza a cambiar. No es que las circunstancias desaparezcan de inmediato. Es la forma en la que las interpretas lo que empieza a transformarse. Lo que antes veías como castigo empieza a revelarse como proceso. Lo que antes parecía caos sin sentido comienza a mostrar una dirección. Lo que antes sentías como abandono ahora se deja ver como una obra que no comprendías. Dios no está usando esta tormenta para dañarte, la está usando para reposicionarte, para llevarte a un lugar donde tu fe no dependa de lo que ves, donde tu seguridad no esté en lo que puedes controlar, donde tu identidad no esté definida por lo que ocurre a tu alrededor. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso está escrito en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Esto no minimiza tu dolor, lo redirige, porque cuando entiendes que hay algo eterno formándose en medio de lo temporal, tu mirada deja de quedarse solo en lo que duele y comienza a abrirse a lo que se está construyendo. Y ese cambio de perspectiva no es superficial, es profundo. Te permite sostener lo que antes no podías, te permite permanecer donde antes querías escapar. Te permite avanzar incluso cuando no todo está claro. Ahora ya no estás en la tormenta como alguien perdido, estás en proceso. Y desde ese lugar empiezas a descubrir algo que no sabías que tenías dentro de ti. La fuerza que no sabías que tenías, lo que nace en medio de la tormenta. Hay algo que empieza a aparecer cuando dejas de resistir y comienzas a confiar. No es algo que viene de afuera, no es una solución inmediata, es algo que nace dentro de ti, en el mismo lugar donde antes solo había miedo. Es una fuerza que no sabías que tenías, no porque siempre estuvo activa, sino porque las circunstancias nunca habían exigido que se despertara. Mientras todo estaba bajo control, no la necesitabas. Pero ahora, en medio de la presión, en medio de la incertidumbre, algo diferente comienza a formarse. Empiezas a sostener lo que antes te derrumbaba. Empiezas a mantenerte firme en medio de lo que antes te hacía huir. Empiezas a caminar sin tener todas las respuestas, pero con una seguridad que no viene de ti. Eso no es casualidad. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Eso está escrito en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13. No dice que todo será fácil, dice que hay una fuerza que te sostiene en medio de todo. Esta fuerza no elimina la tormenta, te transforma dentro de ella, porque ahora ya no reaccionas igual, ya no dependes de que todo esté bien para estar en paz, ya no necesitas controlar cada detalle para sentirte seguro. Hay algo más profundo sosteniéndote, algo que no cambia cuando las circunstancias cambian. Y eso redefine quién eres.
Ya no eres solo alguien que atraviesa dificultades, eres alguien que está siendo formado a través de ellas. Tu identidad deja de estar conectada a lo que te pasa y comienza a anclarse en lo que Dios está haciendo en ti. Esta fuerza no grita, no se impone, se afirma en silencio, en cada decisión de seguir confiando, en cada paso que das sin ver todo el camino. Y mientras más avanzas desde este lugar, más claro se vuelve algo que antes parecía imposible. Puedes estar en medio de la tormenta y aún así tener paz. La calma dentro de la tormenta. Una paz que no depende de lo que pasa afuera. Llega un punto en el que te das cuenta de algo que antes parecía imposible. La tormenta no ha terminado. Las circunstancias siguen ahí. Las preguntas no han desaparecido por completo, y aún así hay calma dentro de ti. No es una calma superficial, no es una emoción pasajera, es una estabilidad que no depende de lo que está ocurriendo afuera. Es una paz que no necesita que todo se resuelva para poder existir. Esto cambia completamente tu forma de vivir este momento. Porque antes pensabas que la paz vendría cuando todo se arreglara, cuando todo volviera a la normalidad, cuando las respuestas aparecieran. Pero ahora descubres que la paz no llega después de la tormenta. Puede existir dentro de ella. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. No niega la dificultad. Declara una victoria que no depende de ella. Esta paz no elimina el proceso, pero cambia tu postura dentro de él. Ya no estás luchando contra cada pensamiento. Ya no estás reaccionando con el mismo miedo. Ya no estás intentando controlar cada resultado. Hay una quietud que se ha establecido dentro de ti, una certeza de que no estás solo, de que hay algo sosteniéndote incluso ahora. Y desde ese lugar puedes respirar diferente, puedes pensar diferente, puedes mirar lo que estás viviendo sin que te destruya por dentro. Esta es la diferencia entre atravesar una tormenta con miedo o atravesarla con fe. No es que todo esté resuelto, es que ya no necesitas que todo se resuelva para mantenerte en pie. Y cuando esta paz se establece, estás listo para entender la verdad que cierra todo este proceso. La declaración final. Esta tormenta no vino a destruirte, vino a revelarte. Has llegado a un punto donde ya no puedes ver esta tormenta de la misma manera. No porque todo haya cambiado afuera, sino porque algo dentro de ti se ha transformado. Lo que antes te confundía, ahora empieza a tener dirección. Lo que antes te pesaba, ahora comienza a soltarse. Ya no estás en el mismo lugar donde comenzaste. Lo que parecía una ruptura se convirtió en un despertar. Lo que parecía pérdida comenzó a mostrar propósito. Lo que parecía silencio reveló una voz más profunda que no habías escuchado antes. Y en medio de todo eso, tú también cambiaste. Porque esta tormenta no vino a destruirte, vino a revelarte lo que había dentro de ti, a revelarte lo que no estaba firme, a revelarte en qué estabas apoyando tu seguridad. Pero también vino a revelarte algo más grande. La fidelidad de Dios en medio de lo incierto, su presencia en medio del caos, su control cuando tú ya no podías sostener nada. Y después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso está escrito en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Esto no termina en la tormenta, termina en transformación. Ahora entiendes que no todo lo que duele es para destruir. No todo lo que se rompe es para perderse. Hay procesos que incomodan, pero que forman. Hay momentos que sacuden, pero que alinean. Hay caminos que no eliges,
pero que te llevan exactamente a donde necesitas estar. Y ahora puedes soltar completamente. Ya no necesitas entender todo para seguir adelante. Ya no necesitas tener control para sentirte seguro. Ya no necesitas respuestas inmediatas para confiar. Porque lo que has descubierto en este proceso es más fuerte que cualquier incertidumbre. Dios no te dejó en la tormenta. Caminó contigo dentro de ella. Y lo que hoy parecía el final se convirtió en el punto donde comenzaste a ver con claridad quién eres, quién es Dios y hacia dónde te está llevando.